Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Son los deseos de su servidor, el apóstol Genoveva Izaguirre. Quiero en este día compartir con ustedes algo muy precioso que por primera vez lo voy a hacer en más de 45 años de ministerio a través de todo el mundo. Y quiero compartir con ustedes el libro de la historia de Misión Divina. Yo le he titulado a este libro Libro de los Hechos en Misión Divina. Y este libro es una compilación de acontecimientos extraordinarios llevados a cabo por Jehová de los ejércitos a través de más de 40 años. Y es el primer volumen que escribí hace casi más de 25 años atrás, y estoy escribiendo otros volúmenes. Espero que sea de grande bendición. Este libro está escrito por el doctor Genoveva Izaguirre Rivera, apóstol del avivamiento, su servidor. Dedico con todo mi corazón esta serie de volúmenes al único y maravilloso Dios, quien me amó tanto que decidió salvarme y sacarme del mundo tenebroso en que me encontraba. Lo dedico también al único Salvador y Señor de señores, Jesús de Nazaret, por haber derramado su sangre preciosa por este vaso humilde. Lo dedico también al Espíritu Santo, quien en su insondable amor me tocó, me transformó y me obsequió el ministerio de la reconciliación y de avivamiento a través de las naciones. Lo dedico a mi amada esposa y única esposa, la poderosa sierva de Dios, Juanita R. Izaguirre, por sus oraciones y su apoyo incondicional a través de la infinidad de penumbras que hemos pasado. Lo dedico también a toda mi familia primaria, a Isaac, a Adriel, a Wendy, a Adrielillo, a Isaquillo y a Yaelilla. También a mi nuera Mayra Izaguirre y los dos hijos de Adriel y Mayra, Caleb y Cristian, quien los amo con todas mis entrañas. A toda la Iglesia Misión Divina Central de Brownsville, Texas, también lo dedico, en Estados Unidos. También lo dedico a la Asociación Misión Divina en los diferentes países del mundo, hasta donde ha llegado el avivamiento de Dios por medio de este ministerio. A todos los siervos de Dios, a quienes Dios ha llamado a llevar el fuego del avivamiento en todas las áreas o regiones del mundo en donde el Altísimo los ha llamado a ministrar. Lo dedico a mis hermanos ministros de Dios y amigos en todo el mundo, sobre todo al poderoso misionero de Dallas, Texas, Mark Manshine, el único ungido profeta de Dios también que ha sido mi pastor por más de 10 años en Misión Divina, al poderoso Frank Sweet de la ciudad de Dallas. Que el Altísimo les permita y les premie en el más allá todo lo que hicieron por este ministerio y este vaso escogido por Dios. Atentamente, apóstol del avivamiento, doctor Genoveva Izaguirre. Primero que todo estaré hablando del primer capítulo del libro, que le he titulado Generaciones, Generaciones, Generaciones de Avivamiento. Avivamiento, avivamiento, avivamiento. Personas tiradas en el piso como muñecos inertes. Congregaciones sumidas en plena fascinación por las fragancias que impregnan el ambiente. Grupos de creyentes impactados y asombrados por los rayos de luz esplendorosos que surcan por las cabezas de toda la congregación. En otras iglesias en diferentes países, gentes que corren hacia el baño para lavarse las manos a causa del aceite que les está emanando, y al regresar al servicio de nuevo llegan con las manos cargadas de aceite una vez más, sin explicarse cómo sale eso. En otros países, no importando el estatus social nacional, podemos ver gentes que se ríen a carcajadas como modo de expresión
por no saber cómo describir la manifestación repentinamente del polvo de oro que brota sin explicaciones en sus manos o sus caras, en sus Biblias o sus pequeños hijos. En otras palabras, observamos grupos completamente de gentes tirados, sentados, brincando todos, hablando en lenguas, completamente abrumados por la presencia del Espíritu Santo que los hace gatear y en ocasiones revolcarse con frenesí sin vergüenza alguna. En un solo día se puede hablar de congregaciones completas haciendo fila delante de algún altar donde la gloria de Dios se ha manifestado y con alegría esperan su turno para testificar de empastes de dientes desde 1 hasta 8 dientes empastados de oro, de platino, de esmalte y hasta testimonios de nacimientos de dientes nuevos o muelas completamente donde no había antes. ¿Cómo pudiéramos explicar esta miríada de fenómenos sobrenaturales que están aconteciendo a través de toda la tierra? En ningún momento me atrevería a explicar estos acontecimientos que también experimentamos en nuestro ministerio a través de muchos años. Una etapa de gloria que ha transformado el ministerio Misión Divina desde la forma de pensar, la liturgia, el servicio de adoración, la alabanza y el abrazar la reforma apostólica de los últimos tiempos, de la cual estábamos hasta cierto punto ignorantes en cuanto a la práctica, no en teoría. Estas preguntas de todas estas incógnitas y las declaraciones de infinidad de obreros, de ministros, de hijos espirituales que me han pedido a través de 45 años de ministerio que escriba las experiencias y acontecimientos más gloriosos, sobre todo la historia de la misión divina. Con mucho temor y temblor he decidido escribir algo para dejar a las siguientes generaciones del ministerio y de los amantes del avivamiento en el mundo, o por lo menos en la región donde el Altísimo nos ha dictaminado trabajar. En ningún momento creo que podré acordarme de todas las experiencias que hemos tenido desde mi nuevo nacimiento hasta el llamado, visión y misión de la Asociación Misión Divina. Me parece justo iniciar disertando sobre el significado de lo que es avivamiento. Tengo mis propias revelaciones que el Señor me ha mostrado a través de los años, pero analicemos primero que todo lo que algunos doctos han escrito sobre ello. Avivamiento. El diccionario hispanoamericano nos dice que es la restauración de la vida espiritual de creyentes e iglesias que, habiendo conocido la gracia de Dios y el nuevo nacimiento, se han enfriado en su fe, han perdido su visión, se han vuelto al mundo y son ineficaces en el cumplimiento de la misión que el Señor les dio. Nos sigue declarando que las conversaciones masivas y el impacto del Evangelio penetran profundamente las estructuras sociales y producen cambios significativos en la sociedad. Es algo muy diferente a lo que es una renovación, lo cual es una operación interna del Espíritu Santo en la iglesia para que ésta exprese un cristianismo neotestamentario. También hay que entender que es un reavivamiento, lo cual es una operación externa del Espíritu Santo moviendo a la iglesia a un fuerte testimonio evangelizador. Así que el avivamiento tiene que ver básicamente con el efecto social de la operación del Espíritu Santo a través del testimonio de la iglesia renovada y reavivada. El avivamiento es la necesidad más grande de la iglesia cristiana y de la sociedad del día de hoy en todo el mundo. El avivamiento no se le puede organizar ni planificar. Es algo que Dios da en su soberanía, cuando Él quiere y donde Él quiere. Dijo el grande hombre de Dios, Billy Sunday: me han dicho
El avivamiento es temporario, como un baño. Así es un baño, es corto, pero hace mucho bien. Hablaré un poquito solamente sobre avivamientos bíblicos. En cierta forma, teológica y exegética, se han estudiado 7 avivamientos que fueron gloriosos, de los cuales podemos aprender infinidad de revelaciones. Pero no es nuestro propósito adentrarnos en ninguna escuela de pensamiento en cuanto a los avivamientos. Solamente los mencionaré para tener un conocimiento más amplio sobre la teología de los avivamientos. El primer avivamiento se llevó a cabo en el segundo libro de los Reyes, capítulo 11 y 12, donde encontramos la historia del rey Joás, quien reconstruyó la casa de Jehová, y fueron años de mucha bendición. Revelación de esto, aprendemos que cada vez que hay avivamiento habrá el deseo de reconstruir, reedificar o construir casa Jehová. También observamos que siempre habrá gente en contraria de mover, gente conformista y gente que atacará la obra del avivamiento, como lo ha habido a través de los años en mi persona. Podemos ver que Jehová siempre es victorioso y se realiza el deseo de su corazón, y podemos ver también que Satanás es un poderoso, amén, y es un perdedor en unidad con su ejército de derrotados. El segundo avivamiento que podemos analizar se llevó a cabo durante el reinado de Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Vemos que Dios usó un jovencito de apenas 25 años y solo reinó 4 años. En Segunda de Reyes, capítulo 18, lo pueden ver ustedes. ¿Cuál es la revelación de este avivamiento? Bueno, vemos que su comportamiento fue aprendido de su padre David. Esto nos marca la importancia de los padres en el avivamiento, de tal forma que Jehová declara que no hubo en Judá ningún rey como él. También observamos que este avivamiento tuvo como objetivo principal hacer guerra contra toda la clase de idolatría. Otra cosa que observamos también es y analizamos de que todo lo que hacía era prosperado. El avivamiento desata las bendiciones financieras en el pueblo, pero cuidado con los charlatanes. También observamos que el avivamiento, que al final este rey pecó contra Jehová y vino ruina contra el reinado e hizo acciones nefandas. Por eso hay que tener cuidado de todo y en todo tiempo en el avivamiento. El tercer avivamiento se llevó a cabo durante los días del rey Asa, quien Dios usó en forma espectacular, siendo un gran ejemplo para el pueblo de Dios. Y lo podemos ver en Segunda de Crónicas, capítulo 15. ¿Qué revelación aprendemos de allí? Bueno, una es que Azarías, hijo de Obed, le confrontó en sus malos procederes. Aprendemos con esto que a veces se tomará una fuerte confrontación para la llegada de un avivamiento. El avivamiento trajo acuerdos de buscar a Dios y el que no moriría, hasta el punto de separación de familias que fueron contrarias. No perdonó el pecado y abominación de su madre. La cortó a ella y destruyó el ídolo que su madre adoraba. Por eso aquí vemos también que la tierra tuvo paz y no hubo guerra. Así será en las congregaciones que están en avivamiento. Habrá mucho menos disensión y guerra, porque todos adoran a Dios de común acuerdo. También observamos que empieza a nacer el espíritu de siembra en el pueblo, trayendo a la casa de Dios más finanzas, y el pueblo es bendecido económicamente en grande manera. Tenemos también el cuarto avivamiento. El cuarto avivamiento invadió a la nación en tiempos del rey Josías, que tenía solamente 8 años y reinó en Jerusalén. Su madre era Idida,
Podemos leer este relato en Segunda de Reyes, capítulo 22 y capítulo 23. Una de las distinciones muy marcadas a través de estos avivamientos es cómo Jehová se manifiesta muchas veces por causa de los padres de aquellos reyes, no por ellos mismos, sino por el ejemplo de sus padres, quienes los guían en los preceptos del Señor. Uno de los acontecimientos durante este avivamiento es el descubrimiento de la ley de Jehová, que ya habían olvidado toda la nación. Y era la razón por qué caminaban en ruina y derrotados. Aquí aprendemos que una de las señales de un avivamiento es el apego a la palabra del Señor. También a la consulta de los profetas que existían a través de la apostasía del pueblo. También observamos que se daban todos a la reconstrucción de la casa de Jehová. Todos daban finanzas, todos trabajaban. Todos deseaban una grandiosa casa para el Señor. El espíritu de conformismo desaparecía. La división de pensamiento en cuanto a las cosas de Dios se desvanecía. Y todos caminaban sirviendo al Señor y obedeciendo su palabra. También, amados hermanos, tenemos el quinto avivamiento. El quinto avivamiento se llevó a cabo en los días de Zorobabel, hijo de Saltiel, y Jesúa, hijo de Josadec. Empezaron a reedificar la casa de Jehová, juntos con los profetas Ageo y Zacarías. Al analizar cuidadosamente estos textos, vemos que Satanás quiso poner barreras, pero los mismos reyes paganos ordenaron que la obra siguiera y hasta pagaban de sus mismas finanzas. Al terminar la obra de la casa de Dios, vemos que empezaron las celebraciones de avivamiento hacia toda clase de sacrificios y holocaustos, tanto los habitantes de Jerusalén como los que habían vuelto de la transmigración. Todos celebraban al Señor. Fueron tiempos de grande avivamiento nacional. Tenemos también el sexto avivamiento. El sexto avivamiento nació en el corazón del pueblo en los tiempos de Nehemías, cuando se le ordenó a Esdras, el escribano, que sacara el libro de la ley de Moisés y lo leyeran por horas y horas y horas. Esto lo leemos en Nehemías capítulo 8 y 9. Una de las primeras cosas que sucedieron fue que se humillaron delante de Jehová. Todo el pueblo lloraba, solo de la explicación y de la lectura de la palabra. Observamos que el pueblo dejó sus casas artesonadas y habitaron en enramadas o cabañas por 7 días, concentrándose en escudriñar las escrituras. Todo el pueblo declaró que habían transgredido la ley de Dios y que habían sido desobedientes, y prometieron servir al Señor para siempre, firmando sus líderes el pacto que hicieron con el Señor. Claramente vemos que para que se manifieste un avivamiento, mis hermanos, hay que humillarnos delante del Señor. Hay que escudriñar y obedecer su palabra. Hay que confesar nuestros pecados y prometer no volver a los pasos de nuestros antepasados. El séptimo avivamiento que marca la Escritura lo vemos y lo podemos disfrutar durante el tiempo del Señor en esta tierra, manifestado en el grupo de discípulos que estaban reunidos en un aposento alto, esperando la promesa del Padre, siguiendo las instrucciones del Mesías, en los capítulos 2 y 3 del libro de los Hechos. Aquí analizamos que este avivamiento fue completamente muy diferente a todos los demás, pues todos sabemos que nuestro Dios es creativo y multifacético. Jamás hace nada igual. Podemos decir que ahora este avivamiento fue mundial, ya que en aquel momento había representantes de muchos países reunidos en aquel lugar. Este avivamiento, declaró Pedro, es el que había sido profetizado por el profeta Joel, que dijo que sería algo muy diferente.
abarcaría naciones, edades, profetizaciones, sueños. También habría prodigios y señales y toda clase de manifestaciones antes del gran día del Señor. Observamos que desde ese día en adelante, aquellos hombres escogidos por Dios para llevar las buenas nuevas del reino, por donde viajaban, iban haciendo maravillas y milagros que respaldaban la palabra de Dios. Capítulo 2. Un vistazo panorámico a avivamientos contemporáneos. Desde aquellos días en adelante, a través de la historia de la Iglesia, podemos ver que diferentes avivamientos siguen brotando repentinamente según el designio y la voluntad de Dios, en diferentes continentes, en diferentes países, en diferentes ciudades y aún en diferentes iglesias. Y cuando hablamos de diferentes iglesias, así es en diferentes denominaciones también. Muchas de las veces y regularmente, según la idea de los pentecostales, en denominaciones que a nuestro parecer no serían candidatas a los avivamientos. Pero sorprendentemente así sucede. La mayoría de los avivamientos, se han suscitado entre los metodistas, los bautistas, entre los luteranos, etc. La mayoría de los hombres de Dios usados para el avivamiento han sido de estas denominaciones, lo cual muestra que Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, a la hora que Él quiere. El avivamiento no está sujeto a las reglas y parámetros humanos. Un hombre de Dios poderoso, Vince Hefner, dijo: cuando era niño, escuchaba a muchos decir, vamos a tener un avivamiento. Pero yo digo, no lo tengamos, más bien, hay que soltarlo para que se esparza por todo el mundo. ¿Pero qué es un avivamiento? La revista Christian History, Historia Cristiana, lo definió de esta manera. Las Escrituras nos declaran que el pueblo de Dios pasa por periodos de renovación espiritual y también tiempos de declinamiento espiritual. Podemos pensar en tiempos como olas o montes y valles. Durante estos avivamientos habrá gran impacto, muchas veces que durará muchos años, como en el caso del gran despertamiento en América, o quizás más corto, como el gran despertamiento del 1850. Cuando los vientos de avivamiento han pasado, la iglesia entra en un letargo espiritual. Estos ciclos se han repetido durante los 2000 años de cristianidad. No es que disminuye el poder y la unción de Dios, sino es que muchas veces para que el pueblo ore con más fuerza y poder. Los invito a analizar algunos de estos ciclos de avivamiento que han sucedido. Por ejemplo, el movimiento pietista en Alemania, en el 1600. Un movimiento protestante iniciado por Lutero en el 1517. Había perdido su fuerza en el 1600, pero empezó de nuevo esta llama en predicadores como Felipe Jacob Spencer, hablando una cristiandad controversial entre las congregaciones luteranas. El conde Zinzendorf fue influenciado hondamente que prendió a los cristianos moravianos. De aquí salieron misioneros poderosos como Juan y Carlos Wesley, que conmovieron al mundo. También podemos hablar del gran despertamiento que sucedió en 1790 al 1840, que tuvo mucho impacto en América y el mundo. En Gran Bretaña, un varón llamado Juan Erskine de Edinburgh, siervo de oración, hizo un reto a la oración llamados conciertos de oración, y el reto fue tomado por Juan Sutcliffe. Andrew Fuller fueron los que encendieron al mundo. En América, en Boston, alguien llamado Isaac Backus
tomó el reto también e hizo lo mismo. En Kentucky, Estados Unidos, empezó el segundo despertamiento con alguien llamado James McGrady. Empezó a hacer los campamentos y miles entraron en el reino. El avivamiento de Cane Ridge, también lo podemos decir, en 1801, se le denominó el segundo gran despertamiento y se esparció como fuego por las montañas de Kentucky. Gente se reunía bajo enramadas. En ocasiones manifestaciones emocionales eran comunes. Barton Stone, pastor de una iglesia presbiteriana en Cane Ridge, cerca de Lexington, escuchó del avivamiento y fue a testiguar y escribió lo siguiente: la escena era muy rara. Muchos caían al piso y quedaban allí por horas, como en un estado emocional inerte, ocasionalmente saltando o clamando por misericordia. Este hombre regresó a su iglesia con planes de hacer servicios allí, y la gente fue demasiada que plantaron una gran carpa mejor, y la gente abrieron sus casas y establos para que se hospedaran los visitantes de todas partes. Jamás habían esperado a 20,000 almas que llegaron. La oración y la predicación continuaba 24 horas al día, viernes, sábado y domingo. Solo se escuchaban los gritos, hombres tirados en el piso, mujeres bajo espasmos, niños caían en éxtasis. Eran tantos que el piso estaba tapizado de cuerpos, como si fuera una campaña de batalla. Después venían las temblorinas. El lunes 9 de agosto de 1801 se terminó la comida y aún los adoradores estaban exhaustos. Muchos se fueron, pero llegaban otros y tomaban el lugar por días de nuevo. Más o menos de 1,000 a 3,000 fueron salvados cada día. Podemos hablar del avivamiento de la calle Fulton, llamado el tercer gran despertamiento en 1850. Un apóstol de avivamiento llamado Jeremías C. Lampier, laico, excepto el llamado de su iglesia North Reformed Dutch Church en Nueva York City, empezó un tiempo de evangelismo él solo. Visitaba las casas puerta por puerta, ponía invitaciones pegadas en las paredes para que vinieran a la oración, pero nada sucedía y se desanimaba. Cuando el otoño caía sobre la ciudad, procuró hacer las oraciones a mediodía, pensando que la gente no venía por el trabajo. Anunció que haría la primera oración el 23 de septiembre de 1857. Allí esperó hasta que llegó un hombre, después unos pocos más. A la semana eran 20, después 30, después 40. En unos meses ya no cabían en el edificio y las iglesias abrieron sus puertas y se llenaron. Las tiendas empezaron a cerrar para ir a la oración. Los periódicos daban las noticias. Solamente duró el avivamiento 2 años. En ese tiempo, entre 500,000 a 1,000,000 de almas se dice que fueron convertidas a Jesucristo. Podemos hablar también del avivamiento de los ejércitos de la Unión y confederados en el principio de la guerra, a principios de 1860. Se dice que a más de 100,000 a 200,000 soldados fueron convertidos. A veces oraban y predicaban 24 horas al día. Las iglesias no podían sostener a los soldados que querían entrar. Entre el ejército del gran general Robert E. Lee en 1863 y el invierno del 1864, más de 7,000 soldados fueron convertidos y bautizados en las aguas. Solo escribo esto, mis amados hermanos, para darles a saber que la solución para el mundo es el avivamiento. Todavía pudiéramos hablar del cuarto despertamiento que se llevó a cabo en la República de Welsh entre el 1904 a 1905, con el glorioso hombre de Dios, Evan Roberts, un minero que cargaba un gran peso por las almas, solo de 25 años.
solamente un estudiante del ministerio, pidió oportunidad a su pastor para hacer un servicio de oración y las gentes llegaban en abundancia. Los servicios se alargaron hasta las 4:30 de la mañana y no se iban. Cines, cárceles, vacías, pero iglesias llenas. Visitó otras ciudades y miles llegaban después de todo el mundo. A veces no predicaba, solo al verlo fluían ríos del Espíritu entre la congregación. Llegó hasta el cansancio y después ya no predicó. Se la pasó 5 años encerrado, orando y ayunando hasta que murió en 1951. Su ministerio duró unos meses, pero conmovió al país entero hasta sus fundamentos. Podemos hablar también del avivamiento de Shantung, provincia al sur de China, con un misionero de nombre C.L. Cooper, quien, leyendo la palabra, lo enmudeció el Señor, y al leer Romanos 12:17, el Espíritu lo cautivó y rompió su corazón. Al contarle a otros, todos se humillaron y eran bautizados. Así corrió el avivamiento a través del seminario, escuelas, hospitales y todas las iglesias, convirtiéndose miles. También ha habido muchos avivamientos contemporáneos en África, en Centroamérica, Suramérica, Norteamérica. Y al hablar también de Norteamérica, tengo que iniciar y tengo que incluir el que nos sucedió y nos sigue sucediendo a nosotros, al cual le he llamado el avivamiento en misión divina. Amados, con esta introducción sobre los avivamientos a través de la historia, sé con certeza que ha habido miles que no han sido sacados de la luz o no les han dado importancia, así como nos sucedió a nosotros aquí en Brownsville, Texas, Estados Unidos, en el año 2000. Enseguida me voy a dar la tarea de narrarles a ustedes algo de lo que sucedió entre nosotros, pero primero quiero que siembres esto en lo más profundo de tu alma. Escucha bien. Se dice que la máxima autoridad en cuanto a los avivamientos fue el doctor J. Edwin Orr. Cerca del año 1970, dando una conferencia en el Colegio Bíblico de Colombia, se le acercó un estudiante y le preguntó: Dr. Orr, más que orar para que haya avivamiento, ¿qué más puedo hacer yo para que llegue? Sin una pausa, el Dr. Orr le contestó: mijo, lo que puedes hacer es dejar que empiece primero contigo. Capítulo 3. Soplo divino del avivamiento. Mis hermanos, para poder narrar sobre el avivamiento en misión divina, tengo que retroceder hasta los principios de la historia del ministerio Misión Divina, que empezó conmigo en los años 70 y aún más atrás, que implica mi gloriosa salvación y transformación de mi vida. Corría el año de 1955, cuando las ventanas estaban sudadas con el calor de la casa color aqua, con franjas blancas. La temperatura era muy fría, cuando se escuchó un llanto de un bebé que había visto la luz del día por primera vez en las calles Adelíes de la colonia Jardín, en la hermosa ciudad de Matamoros, Tamaulipas, México. Mi madre, Raquel Rivera de Izaguirre, una mujer de descendencia americana, con lágrimas de gozo y dolor, me abrazaba con ternura. A un lado, con su mano sobre el barandal de la cama y lleno de gozo, estaba un varón delgado, pelo negro, ojos azules, de nombre Don Genovevo Izaguirre Perales, de descendencia española,
quien era mi amado padre. Aquel varón estaba alegre de recibir a su sexto hijo, pues antes de mí había una ristra de hermanos y una hermana que me precedían. El mayor de nombre Rubén Izaguirre, alias el Chato, un grandulón de más de 7 pies de alto, quien se coronó como el basquetbolista más reconocido de Tamaulipas, habiendo jugado con la selección de México en diferentes campeonatos internacionales, es honrado en el Salón de la Fama de Matamoros, en el Salón de la Fama de Ciudad Victoria, Tamaulipas, y también en el Salón de la Fama de la Ciudad de México, Distrito Federal. A mi amado hermano Rubén le seguían mi hermana Oralia, mi hermano René, Armando, Rolando, después su servidor y el más pequeño, Raúl Izaguirre, alias La Pita. Por ninguna razón podría olvidar las calles polvorientas de aquella colonia, los días llenos de gozo y alegría, días que invertí en infinidad de horas en juegos infantiles que ahora se han olvidado y creo que le han hecho mucho daño a la humanidad. Juegos como el valero, los papalotes, hechos a mano, las canicas y muchos juegos más, que ahora los chicos ni saben de qué estamos hablando porque están engatusados como robots sin cerebro, con juegos de video digitales que están destrozando a la niñez y aún a la juventud, que ya no son creativos, que ya no saben qué hacer cuando están solos. ¿Cómo podría olvidar estos días? Fueron días que marcaron mi vida. Mis manos no podrían olvidar las horas que invertí cargando el cajón de bolear y que ya de regreso en casa lo abría y aunque no traía dinero en ocasiones, sí lo traía lleno de guayabas, de naranjas, de mandarinas y más que cortaba de los árboles de las familias ricas de aquella colonia. Cuando ya no había que comer en la casa, teníamos que salir a vender chicles para poder traer 1 kilo de tortillas a la mesa y gozarnos en grande manera, disfrutando de la comida más común para nosotros, migas con huevo. ¡Aleluya! Me eran más sabrosas que aquellas comidas que las tristes, desabridas comidas rápidas de microondas y los bufetes modernos. Fui muy estudiante, siempre trayendo las mejores calificaciones que me daban los maestros de la escuela Miguel Sainz González. Con alegría me la pasé estos años escolares muy divertido con toda la muchachada. Pero, como dice la Escritura, la guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados. En esos días infantiles, entre los amiguitos empezamos a juntarnos en ganguitas de barrio. Con el tiempo salieron las cajetillas de cigarros y entre todos fumábamos. Después alguien llegó con una cerveza llamada caguama, botella grande de cerveza, y empezamos a tomar y a tomar y a tomar hasta el punto de embrutecernos. Con el tiempo también entró un espíritu de rabia y empezamos a pelear con otras pandillas de otras colonias. En fin, aquellos días de adolescentes fueron de tomadera, sangre, robos de todas clases. Con mis pantalones de rayas de colores acampanados al estilo hippie de los 60, mis zapatos de cuero y camisas rayas franela, salí un día de mi casa de 2 pisos de color aqua y barda adornada de metal gris. Al recargarme en ella, de media cuadra salió de una casa blanca de franjas rojas con abundancia de plantas mi amigo de pandilla Saúl Martínez, alias el Muelón. Al llegar a mí sacó una botella de licor y nos emborrachamos hasta quedar tirados en el piso de lado a mi casa, bajo la sombra de los árboles de canelón, propiedad de Don Roque. Todos esos días fueron de cerveza y licor. Por supuesto que los pleitos entre pandillas se daban con frecuencia, más seguido que nunca nos peleábamos contra las pandillas de los calaveras y los halcones, y así eran los días aquellos de adolescencia
y nosotros nos llamábamos los nazis. Entrados en la juventud, un día de invierno, estábamos todos tomando y echándonos piropos a las chicas que pasaban de la secundaria Salazar Ceballos, que estaban en la siguiente cuadra, a orillas del famoso río Bravo. Félix, el gato, estaba trepado arriba de un canelón. El muelón estaba sentado a la orilla de la banqueta. Luis, el huevo, estaba sentado arriba de un carro viejo y yo acababa de salir de mi casa, recién salido y recién bañadito. Solamente pudimos escuchar el rechinar de las llantas en la esquina cuando daba la vuelta un carro Lincoln amarillo de 4 puertas. Al volante venía David Cisneros, alias La Papa, que venía con los ojos enrojecidos y su larga cabellera güera y la humadera dentro del carro, pudiéndose decir que más que parecía una locomotora del 1800 que un carro. Al pararte frente a la pandilla de los nazis, como se llamaba mi pandilla de las Delillas, parando el carro frente a nosotros, abrió la puerta y de un salto de su pantalón rojo sacó un envoltorio de una media libra de marihuana y dijo: ¿quién de ustedes, gallinas, se va a aventar un toque conmigo? Esta es marihuana, y de la mejor, llamada cola de borrego, de San Luis Potosí. Ya déjense de tomar ese mugrero y vamos a entrarle a lo bueno. Al instante le contesté: yo mero, papá. Pues ¿con quién crees que estás hablando? Echa para acá ese toque. Y así entramos al mundo tenebroso de la droga. Todos nos rolábamos aquellos cigarros de marihuana, pero después de ese prendió otro y después otro. Así pasó la tarde hasta que quedamos todos aturdidos y lunáticos de tanta droga. ¿Quién hubiera querido que este paso inconsciente hubiera sido todo? Pero recuerdo que poco a poco fue más droga y más droga. Después empezamos a tomar píldoras de todas clases. Cuando ya no nos hacía aquello, seguíamos en el camino de la drogadicción, donde un paso terrible hacia la cocaína. A todas horas era de estar periqueando cocaína. Después nos drogábamos con ácidos, con LSD, con Orange Sunshine, con Purple Haze. Estos son ácidos alucinógenos. Bueno, de todo. Y cada día enganchándonos más y más en la adicción. Cuando pasaron los días de la adicción era desesperante porque no había en ocasiones para comprar. Así empezamos a experimentar con hongos alucinantes, mezcalinas, y terminamos probando la heroína. Cuando no había más dinero y empezamos a echar mano a la goma o al spray de pinturas o a la gasolina, tanto que me empezaron a llamar el perro, porque me pegaba en los tanques de gasolina de los carros para drogarme. Al final era insoportable la vida, todo estaba fuera de control. Empezamos a traficar droga por el río Bravo hacia la ciudad de Brownsville, Texas. Toneladas de marihuana, decenas de miles de píldoras y, por supuesto, drogándonos siempre. Desde muy chico me había interesado la música, ya que mi hermano René Izaguirre fue de los primeros músicos de rock en la ciudad de Matamoros, con un grupo llamado los Golden Boys. Después tocó con los Yaquis de Reynosa, Tamaulipas. Entre ellos estaba Benny Ibarra, padre del hoy joven rockero Benny Ibarra. También en la Ciudad de México se juntaba y tocaban en bares junto con Carlos Santana. Hacia el final, pues, anduvo y fue muy amigo y compadre de Rigo Tobar, el ídolo de Matamoros. Trepado arriba del segundo piso de la casa de mis padres en la colonia Jardín, con una batería vieja, aprendí los rudimentos de la música y así empecé a andar con grupos musicales, grupos como Batuca,
como el grupo de Jorge Ochoa y su banda. En Tampico, Tamaulipas, con Mario Bravo y su banda. También con la Unión Décima. Y finalmente con un afamado artista de música country llamado Freddy Fender. Pero ya sabes, siempre drogándome y drogándome y drogándome y drogándome. La puerta se abrió fuerte en mi salón de clase de la Brownsville High School, ahora llamada Homer Hanna. Un espíritu de desesperación entró en mí y como loco salí corriendo de aquella escuela. Me dirigí hacia la carretera y empecé a pedir aventón, ride, para dirigirme hacia la ciudad de Harlingen, Texas. Todo esto solo para desahogarme. No sé cómo fue que llegué al mall de Harlingen y mientras me paseaba por aquellas tiendas, mis ojos se clavaron en un anuncio que decía "It's an adventure", que quiere decir es una aventura, y era un anuncio de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. No sé por qué, pero entré y hablé con el sargento que estaba en turno. Me dio unos documentos para que firmaran mis padres, porque era menor de edad. Todo para alistarme en el ejército. Mis padres, bastante confundidos y enojados, no pudieron ignorarme. Firmaron aquellos documentos y a las cuantas semanas ya estaba sentado en un autobús Greyhound con rumbo a San Antonio, Texas. Estando allí, pasé todos mis estudios de entrenamiento básico y estudié la carrera para ser especialista de seguridad, con énfasis en alarmas de todas clases. Meses después me mandaron a otro entrenamiento más avanzado para mi carrera y nos fuimos a la base aérea Dulles Air Force Base cerca de Wichita Falls, Texas. Allí estuve estudiando y trabajando también, pero aquella potestad empezó a atormentarme una vez más y empecé de nuevo a drogarme y a drogarme. Y solamente pude hacer 2 viajes a Vietnam para llevar cargas de Agent Orange. Un día, uno de los sargentos me empezó a gritar en la cara y lo tumbé de un derechazo y me mandaron a la cárcel, al calabozo. Y eso sucedió 3 veces. Ya no salía del calabozo y dijeron que estaba loco. Entonces me mandaron a Wichita Falls, a un manicomio militar. Y un día de descanso me quedé en el apartamento sin salir a divertirme. Con mis amigos me tomé una botella de whisky Johnny Walker. Empecé a fumar marihuana y a meterme cocaína la misma vez. Cuando menos 14 acordé estaba tirado en el piso inconsciente, pues en realidad mi propósito era suicidarme. Pero después de un rato volví en sí y me dio mucho coraje porque pensé que ni siquiera era bueno para matarme. Me levanté del piso, me dirigí hacia el baño y abrí el botiquín, saqué un botecito con píldoras Quaaludes 500. Me tomé 37 Quaaludes 500 y me serví un vaso de detergente líquido y me lo tomé. Tenía que haberme muerto, cortándome las venas también. Pues con unas 2 píldoras de esas, podría andar como perro ladrando a las paredes. Yo me había tomado 37. Pero después me dirigí a la sala y arrancando un brazo de una de las sillas, le incrusté una navaja de un filo y empecé a tasajarme los 2 brazos. Ahí quedé en un mar de sangre listo para irme al infierno. Un tiempo después pasó, mis amigos llegaron a tocarme la puerta y al aferrarse a tocarle sintieron algo malo estaba pasando. Al asomarse hacia abajo vieron que sangre escurría por debajo de la puerta. Tumbaron la puerta a patadas y me encontraron moribundo, muerto. Solo recuerdo estar arriba de una camilla, atado de pies y de manos y con rumbo a una ambulancia, y por la ventanilla vi que la luz del día y la luz de mi alma se iban extinguiendo hasta quedar en tinieblas.
Aparentemente Satanás había logrado su plan para mí, pero Jesús tenía otros planes para mí. La muerte no pudo arrebatarme. Dios extendió su mano y me tomó. Mis ojos cafés se abrieron por primera vez después de 7 días en el hospital. Al volver en sí, me vi atado de pies y de manos a la cama. Abriéndose la puerta, entró un doctor cambodiano y me dijo: Izaguirre, estás atado porque en estos 7 días, cada vez que volvías en sí, querías matar a las enfermeras y a los doctores. De esa manera, de esa forma me vi mejorando cada día. Cuando tuve la libertad de caminar fuera del hospital, recuerdo que lo primero que hice, y no sé ni por qué, fue ir a la capilla de la base aérea. Hablé con el capellán, pero no pudo darme respuestas satisfactorias. Mi mente estaba en blanco, mi corazón vacío, mi vida en tinieblas y sin ganas de seguir viviendo. Semanas después me mandaron una vez más de la Fuerza Aérea a Wichita Falls, Texas. Después supe que era un manicomio. Allí pasé 3 meses. Allí lloré. Allí vi como muchos se corrían por los pasillos, se tiraban al piso como víboras arrastrándose por el piso. Otros cantando y chiflando como pájaros. Otros ladrando como perros. De día y de noche. Allí vi a muchos suicidarse también. Un día viernes desperté cansado y agobiado, y lo primero que hice fue agarrar la sábana, hice una cuerda, la colgué de un barrote de madera de la puerta, me subí a una silla para colgarme, pero cuando ya estaba poniendo la soga al cuello, se oyó que tocaron la puerta fuerte, muchas veces, y alguien que dijo: Mr. Izaguirre, te tengo buenas noticias, ya te vas para tu casa, se acabó tu tiempo aquí. De un brinco guardé todo, abrí la puerta, tomé los documentos y le di un fuerte abrazo al enfermero, y ahora sé que Jesús me tenía en sus manos y todo está siendo controlado por Él. La muerte no pudo llevarme, Satanás no pudo llevarme, pero Jesús me tomó en sus manos. Le metí todo el acelerador del carro color celeste y al mismo tiempo fumándome un cigarrillo de marihuana. Ya no podía soportar el ruido de las máquinas en aquella compañía de nombre Duro, donde trabajaba haciendo bolsas de papel, y había dejado también el trabajo del zoológico en Brownsville, Texas. En diferentes compañías trabajé. En este tiempo ya estaba casado con la hermosa Juanita Rodríguez de Izaguirre, a quien me enamoré, y no sé ni cómo se enamoró de mí. Digo por la vida que yo llevaba, pero cuando regresaba de aquel trabajo, llegué a un crucero llamado Cuatro Esquinas en Brownsville, Texas. Frente a mí había un religioso dando un culto, y veía que cantaban y gritaban personas fumando la marihuana. Pasé frente a aquella escena y empecé a reírme por dentro por ver semejante tontera. Días después, sin darme cuenta, tomando whisky y fumando marihuana con píldoras, pasé frente a aquella escena una vez más, y una vez más me reí por dentro. Así pasaron muchos días, hasta que llegó el invierno, y al pasar la misma escena estaba frente a mí cuando regresaba del trabajo. Un día hice alto frente a aquel lugar, drogándome, y pasé frente a ellos y me reí, pero le seguí dando al carro porque no se me terminaba la droga y quería terminarla para llegar a mi casa. Pero cuando me alejé unas cuantas cuadras, empecé a sentir algo y empecé a preguntarme esto: a mí me gusta la mejor droga, la mejor bebida, la mejor mujer, las mejores píldoras, la mejor música, la mejor comida, bueno, todo lo mejor. Y vivo amargado, vivo desesperado, vivo deprimido, triste, no sé qué hacer, ya no soporto.
Y estos fulanitos que están allí en ese lugar están alegres, están felices. Llueve, haga calor, esté frío, en todo momento están cantando. Yo no sé qué tienen esa gente, pero yo quisiera de lo que ellos tienen para andar siempre así como ellos. Unas semanas más tarde llegué del trabajo, me bañé, cené y me salí para atrás de los departamentos Santander para fumar marihuana, porque tenía el plan de matar a mi esposa, matar a mi hijo y suicidarme. Y sin darme cuenta, me entré en un monte y al estar fumando me di cuenta que estaba frente a aquella gente otra vez, gritando y saltando. Como pude, me acerqué y escuché algo de lo que decían. Y aunque no entendí nada de ello, sentí bonito.